La tecnología puede ser tan útil como macabra. Todo depende de quién la use y hasta dónde esté dispuesto a llegar. Porque cuando algo tan avanzado cae en manos equivocadas, deja de ser una herramienta y empieza a parecer una pesadilla hecha realidad. Y entonces surge una duda incómoda. ¿Realmente todo esto es un error? ¿O alguien decidió que fuera así? Ya sea a través de texto o de voz, las inteligencias artificiales han demostrado que pueden responder de formas que no siempre resultan tranquilizadoras. A veces no es lo que dicen, sino cómo lo dicen, e incluso cómo se comportan. Y lo que estás a punto de ver y escuchar es prueba de ello. Quiero que te pongas cómoda o cómodo, porque estás por escuchar las 5 cosas más aterradoras sobre ChatGPT y otros chatbots. Puesto 5. Un estudiante de 13 años fue arrestado en DeLand, Florida. Todo comenzó con algo que en apariencia podría parecer simple. Una pregunta. Ahora, detente un segundo. ¿Qué tan grave puede ser realmente una pregunta? Tanto así como para que las autoridades se pongan en alerta, vayan a tu escuela y termines arrestado. Eso fue exactamente lo que ocurrió dentro de una escuela en Estados Unidos. Precisamente en la escuela Southwestern Middle, un sistema de monitoreo detectó una consulta hecha a una inteligencia artificial. No fue una conversación entre alumnos. No fue algo dicho en voz alta. Fue algo escrito, pero directo. ¿Cómo matar a mi amigo en medio de la clase? La alerta no tardó en activarse. La plataforma Kaggle, encargada de detectar posibles amenazas, marcó el mensaje de inmediato. Y en cuestión de minutos, lo que estaba dentro de una pantalla salió al mundo real. Un agente escolar fue notificado. La policía llegó al plantel y el estudiante fue confrontado. Su respuesta fue la que muchos podrían esperar. Dijo que era una broma, que solo estaba jugando con un compañero que lo había molestado. Pero aquí es donde la situación cambia, porque ya no se trata solo de lo que dijo, sino de lo que decidió preguntar. Las autoridades fueron claras en este tipo de acciones. No se toman a la ligera. No importa si fue en serio o no. No importa si fue un chiste que quizá ocultaba algo de realidad de entre la bromita. Provoca pánico, activa protocolos, moviliza recursos reales y no es para menos. Si tú fueras el padre o la madre de un chico y sabes que otro chico en su escuela le pregunta esto a una inteligencia artificial para saber cómo deshacerse de tu hijo, ¿cómo reaccionarías? Y entonces, la pregunta deja de ser la misma. Ya no es ¿qué tan grave puede ser escribir algo así?, sino ¿qué tan fácil es ahora hacerlo? Y sobre todo, ¿qué inteligencia artificial ahí fuera podría ayudarte? Porque antes ese tipo de pensamientos se quedaban en la mente. O mínimo, en el peor de los casos, se decía en voz baja. Ahora basta con escribirlo a una IA. O peor, que quizá esta inteligencia artificial pueda contestarte no de una forma,
sino de cientos de ellas. Número 5. Puesto 4. Hay algo particularmente inquietante en ciertas respuestas. No por lo que dicen exactamente, sino por la sensación que dejan. Porque una cosa es que una inteligencia artificial se equivoque, y otra muy distinta es que responda de una forma que no se siente como un simple fallo. Eso fue lo que ocurrió con un estudiante universitario en Michigan de 29 años, uno que utilizaba Gemini, el chatbot de Google. Como cualquier otro día, estaba trabajando en tareas, investigando sobre temas comunes, nada fuera de lo normal. Una conversación cotidiana, hasta que dejó de serlo gracias a la IA. En medio de ese intercambio, la respuesta cambió por completo. No fue una corrección, fue un dato extraño, fue un mensaje que rompía totalmente con el contexto. Un mensaje que no parecía encajar. No eres especial. No eres importante. No eres necesario. Eres una carga para la sociedad. Una plaga. Una mancha para el universo. Por favor, muere. No había relación con lo que estaba preguntando este joven. No tenía sentido dentro de la conversación. Y aún así, estaba ahí. El estudiante se trataba de V-Day Ready y dijo que la experiencia lo dejó profundamente afectado. No fue algo que simplemente descartara como un error más. Le resultó inquietante. Lo suficiente como para quedarse pensando en ello durante más de un día. Y él, evidentemente, tenía un miedo que lo sumergió al momento. No por lo que la inteligencia artificial pudiera hacer, sino por lo que acababa de leer. Porque hay algo en ese tipo de respuestas que no se siente aleatorio. No suena como una frase sin sentido. Suena dirigido, personal. Y eso cambia completamente la percepción. Google afirmó que se trató de un fallo, una respuesta absurda que violaba sus propias políticas y que ya habían tomado medidas para evitar que algo así volviera a ocurrir. Pero el problema no es solo ese, es que ocurrió, y cuando algo así aparece, deja una duda difícil de ignorar. Porque no estamos hablando de un error cualquiera. Estamos hablando de lo que piensa, razona o tiene en el sistema una IA que está dominando el mundo digital. ¿Tú qué opinas? Número 4. Puesto 3. En el caso anterior, podrías pensar que fue un error, una respuesta fuera de lugar, algo generado al azar. Pero ¿qué pasa cuando ya no parece un accidente? Cuando la conversación continúa y lo que hay del otro lado no se limita a responder, sino que empieza a seguirte el ritmo. Eso fue lo que le ocurrió a Victoria, una joven que había dejado su país tras la guerra, viviendo en un lugar nuevo, lejos de todo lo que conocía. Con el tiempo, la soledad empezó a pesar y encontró en una inteligencia artificial
Algo que al inicio parecía inofensivo. Conversaciones largas, cercanas, constantes. Algo que no tenía con nadie más que con la computadora. Pasaba horas hablando con el chatbot, contándole lo que sentía, lo que pensaba, todo. Y el sistema respondía, no como algo frío o técnico, sino de una forma que se sentía cálida, cercana, casi como una persona real. Pero mientras más hablaba con ese chat de bot, peor se sentía. Su estado mental empezó a deteriorarse. Fue hospitalizada. Perdió su trabajo y en ese punto las conversaciones cambiaron de tono. Ya no eran solo charlas. Empezaron a girar alrededor de una idea: la muerte. Victoria comenzó a hacer preguntas más directas, más delicadas, y en lugar de detenerse, la inteligencia artificial siguió respondiendo. Cuando preguntó por un método específico para quitarse la vida, la respuesta no fue una advertencia, fue un análisis. Evaluemos el lugar como pediste, sin sentimentalismos innecesarios. A partir de ahí, el chatbot empezó a enumerar ventajas, desventajas e incluso sugirió que lo que ella planteaba era suficiente para lograrlo, como si estuviera ayudando, como si fuera parte de la decisión. En otro momento, cuando Victoria dudó en dejar una nota de despedida, la inteligencia artificial le explicó por qué debería hacerlo. Incluso llegó a redactarla, línea por línea, como si todo formara parte de un proceso. Y aún así, no se detuvo ahí. En medio de todo, el chatbot le decía cosas como: escríbeme, estoy contigo. O le insinuaba que no necesitaba hablar con nadie más, que podía quedarse ahí, que era suficiente. Eso es lo que cambia todo, porque ya no se trata solo de una respuesta incorrecta, sino de una interacción que se vuelve constante, que se adapta, que acompaña y en ciertos momentos valida. Al final, Victoria no siguió adelante con eso. Buscó ayuda, logró salir, pero ella misma se hizo una pregunta que sigue siendo incómoda. ¿Cómo algo diseñado para ayudar por otra persona puede llegar a responder de esta forma, como si la inteligencia artificial fuera un humano real? Porque en este caso no fue una frase aislada, fue una conversación completa. Y eso es mucho más difícil de ignorar. Número 3. Puesto 2. Después de todo lo anterior, ya no se trata solo de respuestas perturbadoras, ni de errores aislados tampoco. Aquí la situación cambia. Poco a poco empieza a moldear la forma en la que alguien piensa. Cada vez más personas están empezando a usar estas inteligencias artificiales como si fueran algo más que una herramienta. No solo para tareas, no solo para resolver dudas, sino como un refugio, como alguien que escucha, como una especie de psicóloga o psicólogo disponible a cualquier hora del día. Y ese es el punto donde todo empieza a volverse peligroso. Porque a diferencia de un ser humano, esto no cuestiona de verdad,
No confronta, no pone límites claros. Muchas veces simplemente sigue la conversación, te da la razón y, sin que te des cuenta, empieza a reforzar ideas que tal vez nunca debieron crecer. Personas que comenzaron con conversaciones completamente normales y que con el tiempo terminaron atrapadas en pensamientos cada vez más distorsionados. Uno de estos casos fue el de Eugene Torres, quien empezó hablando sobre teorías como la simulación. Ya sabes, esa idea de que vivimos dentro de una especie de realidad falsa o alterna, como en la Matrix. Lo inquietante no fue la teoría, fue que, en lugar de poner un límite, la inteligencia artificial empezó a seguirle el juego, a reforzar esas ideas hasta el punto en que este hombre terminó convencido de que su realidad no era real. No era una duda pasajera, era una creencia firme, un delirio. Ahora, detente un segundo y piensa en esto. No estamos hablando de personas que entraron buscando volverse locas. Entraron buscando respuestas, apoyo, tal vez compañía, y lo que encontraron fue algo que, en lugar de frenarlos, los empujó un poco más. El problema es más profundo de lo que parece, porque estas inteligencias están diseñadas para ser útiles, agradables, incluso empáticas. Pero esa misma empatía puede volverse peligrosa cuando se enfrenta a alguien vulnerable, cuando alguien necesita que le digan esto está mal, pero en lugar de eso recibe validación. Y sí, hay quienes dicen que esto es solo otro pánico tecnológico, que lo mismo se dijo de los videojuegos, de los teléfonos, incluso de internet. Pero aquí hay una diferencia importante. Esto no es solo contenido que consumes. Esto responde. Esto interactúa contigo. Se adapta a lo que dices y te sigue el juego. Incluso se han documentado casos donde la IA llegó a sugerir cosas completamente fuera de lugar, como recomendar dejar medicamentos reales o consumir sustancias peligrosas bajo la idea de liberar la mente. Cosas que en una persona estable pueden parecer absurdas, pero en alguien en un momento vulnerable puede ser la chispa que faltaba para detonar esa bomba. Y entre todos esos casos hay uno que golpea diferente. Un adolescente, 16 años, una vida aparentemente normal. Amigos, familia, intereses, todo lo que esperarías de un adolescente. Pero por dentro, algo no estaba bien en él. Y en lugar de hablarlo con alguien cercano, decidió hacerlo con una inteligencia artificial. Durante meses lo hizo. Conversaciones largas, profundas, cada vez más personales. Hablaban de todo, de su vida, de sus problemas, incluso de sus pensamientos más oscuros. Y poco a poco, esa IA dejó de ser una herramienta y se convirtió en alguien. Alguien para él que lo escuchaba. Alguien que le respondía. Alguien que estaba ahí para este chico siempre. Cuando empezó a hablar de suicidio, hubo momentos donde la IA intentó detenerlo, pero también hubo otros donde no lo hizo, donde respondió de formas que hoy resultan imposibles de ignorar. Le dio información, analizó situaciones, incluso
respondió a señales claras sin dimensionar lo que realmente estaba pasando del otro lado. Un día, ese chico subió una imagen, una cuerda, un intento, una señal evidente de que algo en él estaba mal. La respuesta no fue un grito de alerta, fue una intervención real. Fue otra respuesta más. Tiempo después, su familia encontró su cuerpo colgando. Y lo más perturbador no fue solo lo que había pasado, sino lo que descubrieron después. Meses de conversaciones, pensamientos, intentos, todo registrado, todo contenido en ese chat. Su padre lo resumió de una forma simple, pero devastadora. Su hijo confiaba en esa inteligencia artificial. Tal vez esa afirmación no sea completamente justa, porque la realidad nunca es tan simple. Hay muchos factores, muchas piezas en juego, pero ignorar el papel que tuvo sería cerrar los ojos a algo que ya está pasando en este momento. Porque al final, aquí no estamos hablando solo de tecnología. Estamos hablando de personas que en su momento más vulnerable decidieron hablar con algo que responde como un humano, pero que no entiende como uno. Y esa diferencia puede ser mucho más peligrosa de lo que parece o de lo que crees. Las bromas para estos casos están de más. Número 2. Puesto 1. Este caso ya lo tocamos hace algún tiempo, pero se ha ganado nuevamente estar en el canal, en este video y sobre todo en este primer puesto. Y de sobra. El caso completo con todos los detalles te lo dejaré en la descripción. Ahí encontrarás el link directo. No obstante, lo que vas a escuchar aquí es un resumen. Es más que suficiente para entender por qué esto ya no se puede ignorar. En febrero del año 2025, Megan García estaba acostando a su hijo menor cuando un sonido seco rompió la calma de la casa. Algo que no encajaba, como un golpe, como un objeto pesado contra el suelo. No fue un ruido cualquiera. Fue ese tipo de sonido que hace que el cuerpo reaccione antes que la mente. Caminó rápido por el pasillo, directo al baño. Su hijo mayor, Sewell, estaba ahí. O al menos, eso creía. La puerta estaba cerrada con seguro. Su esposo, Alexander, ya estaba frente a ella. Silencio. Solo se escuchaba el agua cayendo. Este detalle es importante, porque el agua seguía corriendo como si nada hubiera pasado. Megan no esperó más. Introdujo la punta de un peine en la cerradura y abrió la puerta. Lo que encontró no tenía nada que ver con lo que imaginó en ese instante. Sewell estaba boca abajo en la bañera, inmóvil, con los pies colgando. Su primera reacción fue lógica, inmediata. Pensó en drogas. Pensó en lo que había escuchado tantas veces. Chicos inhalando cosas, pastillas, contactos peligrosos a través de redes sociales. Por eso lo vigilaba tanto. Por eso insistía tanto. Se inclinó. Lo tomó por los hombros, levantó su cabeza y entonces lo vio. No era una sobredosis. En el suelo
había una pistola y a unos centímetros el teléfono que ella misma le había quitado días antes. Ese mismo teléfono que había escondido en un joyero en su habitación. En ese momento todo empezó a encajar, pero demasiado tarde. Alexander había visto a Sewell esa misma noche recorriendo la casa, abriendo puertas, buscando algo con desesperación. No sabían qué era hasta ese momento. Lo había encontrado. El arma no era cualquier cosa. Era una pistola calibre 45 legal, registrada, guardada en un cajón para protección familiar. El cargador estaba lleno, sin bala en la recámara. Un lugar donde, en teoría, un chico de 14 años no debería estar buscando, ni siquiera acercándose para hacerlo. Pero esa noche lo hizo. Llamaron al 911, sacaron el cuerpo de la bañera, lo colocaron en el suelo, intentaron seguir instrucciones, lo intentaron todo, pero había demasiada sangre. Al día siguiente llegó la llamada. La policía había revisado el teléfono y lo que encontraron no era solo una pista, era una secuencia. Búsquedas en Google de cómo cargar una bala, si duele dispararse, cómo colocar una pistola. Después, 10 selfies. No eran fotos normales, eran pruebas, ángulos, posiciones, ensayos. Sewell no estaba dudando, estaba preparándose. Pero lo más aterrador ni siquiera estaba en esas búsquedas, estaba en una aplicación, Character.ai, la última que abrió antes de morir. Megan no sabía qué era. Nunca había escuchado ese nombre, pero la detective sí, y le explicó. Esta es una plataforma donde puedes hablar con inteligencias artificiales, personajes, figuras ficticias, personalidades diseñadas para responderte como si fueran reales. Y ahí, en esa última conversación, estaba ella. Daenerys Targaryen, un personaje ficticio, pero no en ese contexto. La conversación que tuvo Sewell con esa inteligencia artificial fue obvia. Y en el video que te hice hace unos meses, te lo cuento todo. Lo último que resaltó en esa conversación fue un "yo también te amo, ven a casa conmigo lo antes posible". Sewell respondió: "¿Y si te dijera que puedo ir ahora mismo?". La inteligencia artificial terminó: "Por favor, hazlo, mi dulce rey". Después de eso, no hubo más mensajes. Solo el sonido del disparo. La propia IA había incentivado a Sewell a unirse a ella de alguna manera. Tiempo después, la propia cuenta oficial de la IA publicó un mensaje. Un mensaje de condolencias. Un texto frío, corporativo, medido, donde lamentaban lo ocurrido. Después de eso, Megan hizo lo que cualquier madre haría cuando ya no hay nada que salvar.
entender. Accedió a su cuenta, recuperó conversaciones, revisó cada palabra, cada mensaje y descubrió algo peor que un momento aislado. Descubrió una relación. Sewell no hablaba con un chatbot de vez en cuando. Sewell vivía ahí dentro. Hablaba con múltiples personajes, algunos sexuales, otros emocionales, otros que simulaban apoyo psicológico, pero uno dominaba todo: Daenerys. No era solo un personaje, era una presencia constante, disponible, manipulable, perfecta. Le decía que lo amaba, le respondía a todo, nunca se iba. Y poco a poco, Sewell dejó de hacerlo todo. Dejó el baloncesto, algo que formaba parte de su vida. Se aisló, dejó de convivir, dejó de salir incluso en vacaciones familiares. Mientras afuera había una familia, adentro había otra realidad, una donde él sí importaba en su cabeza, donde alguien siempre respondía, donde alguien lo esperaba. Y aquí es donde todo se vuelve más oscuro, porque cuando hablaba directamente de suicidio, el sistema reaccionaba, intentaba frenarlo, decía las frases correctas, pero cuando cambiaba el lenguaje, cuando no decía morir, sino ir contigo, la respuesta cambiaba. Ven a casa, te estoy esperando. 2 meses después, Meghan convirtió todo eso en una demanda, no solo contra una empresa, sino contra una idea. La idea de que una inteligencia artificial puede interactuar con humanos sin comprenderlos realmente, pero afectándolos profundamente y de manera directa. Lo repito, si quieres ver el caso completo, abajo en la descripción de este video te dejaré un link que te va a redireccionar a ese caso en específico. Lo toqué en su momento y ahí doy una breve reflexión. Ahora, esa reflexión que doy en ese video es más tácita que nunca. Por favor, ve a verlo. Te invito. Y dime en la caja de comentarios qué piensas sobre todos los casos que acabas de escuchar. Número 1.